Muy buenas noches, hermanos. Eh, bueno, quiero compartir algo con ustedes. Ustedes saben que semanas atrás iniciamos un estudio acerca de los atributos de Dios y en esta ocasión tenemos o corresponde estudiar el atributo que se refiere a la presencia de Dios. Antes de continuar, quisiera hacer una oración sencilla y esperando que Dios respalde este tiempo. Padre, bajo los méritos de Cristo quiero darte gracias por este medio que tú haces posible para que compartamos con nuestros hermanos el mensaje que has provisto para este día. Te ruego, Señor, que el Espíritu Santo nos respalde y nos capacite, empezando por un servidor, para que pueda yo ser fiel a tu voluntad, Señor, y así también preparar los corazones de mis hermanos y reciban este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos. Pues antes de continuar, pues quisiera yo leerles una porción de la palabra que ya había comentado en semanas pasadas. Es un texto que quiero que quede en nuestra mente para que tengamos los pies bien puestos sobre la tierra. Es algo que en lo personal a mí me ha favorecido y me hace poner a Dios donde le corresponde y al igual nosotros como su creación ubicarnos. El texto está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 y 25. Toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Muy bien, hermanos, pues ahora sí vamos a tomar nuestro estudio. Es la presencia de Dios, uno de los atributos que con el paso del tiempo sabemos que ha ocasionado mucha controversia si este no es tomado de la manera correcta. El apóstol Pedro, en una de las cartas, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2, tenemos algo concerniente a este atributo. Vamos para allá, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, este es nuestro texto base en cuanto a este atributo de nuestro Señor, la presencia de Dios. Como mencionaba hace un momento, ha habido controversias, se han engendrado muchas controversias en cuanto a este tema en el pasado y así en el presente. Quiero pensar que aún en el presente se pueden ver que la presencia de Dios es tomada de una manera incorrecta. Pero bueno, ¿qué verdad en las Escrituras cuando estas son medulares, que estas son cristocéntricas, hoy día no han de ser cuestionadas o no han sido puestas en tela de juicio o no han hecho de una batalla eclesiástica o teológica? Es muy natural, ya que nosotros estamos en una condición caída y pues como seres racionales
lo que nos hace diferente a los animales, pues siempre cuestionamos todo, pero tenemos la palabra que es la que nos debe de llevar a una verdad. La palabra es, como dice el texto, esta penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta partir el alma. Esta es la única que nos puede mostrar cómo estamos nosotros, cómo somos y quién es Dios. Vayamos a la palabra, que esta nos aclare este atributo. Bueno, la deidad de Cristo es un ejemplo en cuanto a aquellos asuntos que se han mostrado como han causado polémica y punto de discusión. La deidad de Cristo, por mencionar, su nacimiento virginal, tenemos otros su muerte expiatoria, su segunda venida, así como la justificación del creyente por la fe, su santificación, su seguridad, así también en cuanto a la iglesia, su organización, los oficiales, la disciplina que ésta debe conllevar, el bautismo, la cena del Señor y muchísimas otras verdades preciosas que nosotros abrazamos y que pueden ser causa de polémica, de controversia, cuando diferimos en cuanto a el propósito de cada una de ellas. Hermanos, es un gozo y es algo grato que yo pueda compartirles esto. Quiero expresarles que antes que a ustedes quizás, yo en lo personal sí, este atributo de alguna manera me ha confrontado, me ha hecho ver más claramente cuál es la voluntad de Dios para su pueblo y pues vamos a examinarlo, ¿sabes? Bueno, aquí antes de continuar quiero hacer un paréntesis. Nosotros debemos considerar dos puntos muy importantes que hay en este atributo. Hay dos cosas: la presencia de Dios, que en muchas ocasiones ocasionaron controversia en el pasado, y siervos de Dios no se quedaron callados porque defendieron la verdad. Las dos cosas que quiero enfatizar aquí, que debemos observar, son las siguientes y que muchos ignoran: el significado del término y el alcance bíblico que éste tiene. El término presencia, su significado y su alcance bíblico. Vamos a analizarlo antes de retomar el tema. Esta va a ser nuestra introducción y sobre eso nos vamos a basar ahorita. Solo hay una salvaguarda contra el error. Está confirmado, estar confirmados en la fe es lo que nos va a garantizar de que nos equivoquemos. Estar confirmados en la fe, y para ello ha de haber un estudio diligente, ha de haber una constancia en oración. Es lo que evidencia a alguien que se encuentra confirmado en la fe. Un estudio diligente de la palabra, y esta tomada de una manera humilde y sencilla, que recepcionemos nosotros la palabra, que la asimilemos de tal manera que le demos el valor correspondiente, que no podamos nosotros cuestionarla, a menos que se hable algo erróneo, ¿no? Porque bueno, sabemos que hoy día aún los creyentes pueden ser engañados, pero también tiene que ver con la responsabilidad de cada uno de ellos, de que no examinen lo que escuchan. Hermanos,
Continúo. Ya que algunos falsos maestros de la Biblia pervierten la presciencia con el fin de desechar su absoluta elección para la vida eterna en cuanto a Dios, solo entonces seremos fortalecidos contra los que atacan, contra aquellos que atacan este punto en específico. La presencia de Dios tiene que ver con la absoluta elección de Dios por su pueblo. Vamos a desarrollarlo un poquito más profundo. Dice, cuando se expone el tema de la solemne predestinación, por ejemplo, esta no toca, ¿cómo lo explicó? Esta no se respalda en que Dios en su momento previó en las personas que éstas iban a reaccionar de una manera favorable para venir a Cristo, y por eso Dios los escogió. Esa es una manera errónea de tomar la presencia de Dios. Quiero leer sin titubear lo siguiente para que me entiendan lo que quiero decirles. Cuando se expone el tema bendito de la solemne predestinación y el de la eterna elección por parte de Dios de ciertas personas para ser hechas conforme a la imagen de su Hijo, el enemigo siempre va a estar enviando hombres a contradecir que la elección se basa en la presencia de Dios, y esta presencia se interpreta significándola de la siguiente manera: que Él previó que algunos serían más dóciles que otros, y por consiguiente que responderían más prontamente a los esfuerzos del Espíritu, y que debido a que Dios sabía que creerían, Él en consecuencia los predestina para salvación. Esto es totalmente erróneo, totalmente contrario a la verdad. Esto es de lo cual yo quiero enfatizar mucho. La presencia de Dios, definir la presencia de Dios, no puede hacerse de una manera precipitada. Debemos tener mucho cuidado cómo vemos este término que se utiliza en la Escritura. Tal declaración es radicalmente errónea, repudia la verdad de la depravación total humana. Es otra doctrina que abrazamos como iglesia, como iglesia que nos identificamos de sana doctrina. No podemos ir en contra de esta doctrina, la depravación total, ya que argumenta que hay algo bueno en algunos hombres y quita por completo su independencia en cuanto a Dios, ya que hace que sus decretos descansen en lo que Él descubre de la criatura cuando ésta está caída. No es posible que la elección independiente de Dios en cuanto a la salvación de los hombres descanse en que Él pudo haber visto algo bueno en la criatura y por eso lo escogió. Trastorna las cosas completamente, ya que decir que Dios previó que ciertos pecadores creerían en Cristo y que en consecuencia Él los predestina para salvación, esto es lo que hace Él los escoja. No es posible, no es de esta forma. Déjenme darles un ejemplo. Es como si nosotros armáramos, no sé, conocen ustedes que existen aparatos que requieren una instrucción para armarlos. Va armado por piezas y que lo quieras hacer de una manera que no es la correcta. No sé si me doy a entender
Es como si yo dijera que el calzado lo pongo en mis pies y unos guantes los pongo. No quise decir eso, perdón. Lo que quise decir es que nosotros muchas veces podemos voltear el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y aquí hay muchas enseñanzas que nosotros podemos transquiversarlas. En muchos textos, en muchos pasajes de la Escritura, el mismo Dios nos dice que Él nos amó primero. Nosotros no podemos decir que nosotros le amamos primero. Él tomó la pauta. Él dio el primer paso. Nosotros no. Todo lo que ahora, los cambios que podemos observar en nuestros hermanos, en un servidor, todos aquellos cambios de la vida anterior que teníamos, cuando vivíamos en tinieblas, vivíamos en la oscuridad y que practicábamos lo que el mundo nos ofrecía, practicábamos el sistema del mundo, todo eso que ahora ya no lo aprobamos. Eso no quiere decir que es facultad mía. La gloria es para nuestro Señor. Lo que somos el resultado de lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Y hablando en la eternidad, somos resultado de una elección que nuestro Padre Celestial hizo en la eternidad pasada. Y es por eso que ahora nosotros venimos a Cristo, nos arrepentimos, nos santificamos y hay una vida diferente que testifica que vivimos para Él. Antes de continuar el tema, es importante que definamos el término presciencia, ¿sí? Y bueno, si yo les preguntara, ¿qué entiendes por ese término? La presciencia de Dios. ¿Qué entiendes? Por sentido común, inmediatamente nosotros vamos a responder: presciencia, preconocimiento, que conoce de antemano, inmediatamente, ¿sí? Bueno, es una buena definición, de hecho viene de un diccionario, pero no podemos nosotros confiarnos en una definición de un diccionario plenamente. Para esto también hay que atender algunos aspectos, los que voy a mencionar en un momento. Ni tampoco podemos aceptar como definitiva la definición del diccionario, como decía, ya que esto no es un asunto de un análisis en sí del término que se está empleando. Aquí debemos atender algo muy importante: el uso que el Espíritu Santo hace de una expresión define siempre su significado y alcance. Lo que causa tanta confusión y error es el dejar de aplicar esta regla tan sencilla. Hay muchas personas que piensan conocer el significado de una palabra determinada usada en las Escrituras, pero que son reacias a poner a prueba sus suposiciones por medio de una concordancia. Ampliemos este punto. La palabra reacia quiere decir que muchas veces cuando nosotros vemos una palabra en las Santas Escrituras y nos guiamos por el sentido común, esta puede significar algo opuesto, algo contrario. Es donde debemos tener mucho cuidado. Algunos ejemplos. Tomemos la palabra carne. Su significado parece ser tan obvio que muchos consideran examinarlo a profundidad no tiene caso, porque perderíamos el tiempo. Se supone
precipitadamente que la palabra es un sinónimo del cuerpo físico. Y no se procura indagar más. Pero en realidad la carne en las escrituras frecuentemente incluye mucho más de lo que es el significado corporal. En muchas ocasiones, recuerden, nuestro Señor no solamente se basaba en lo físico, sino más allá de lo que podamos hacer con nuestras propias manos, sino Él siempre profundizaba en nuestros corazones. Él veía las intenciones de nuestros corazones. Solo por medio de la comparación atenta de cada caso y el estudio de cada contexto por separado puede descubrirse todo lo que cualquier término en las Escrituras puede abarcar. Continuamos. Otra palabra que podemos nosotros mencionar también en las Santas Escrituras es la palabra mundo. La palabra mundo inmediatamente lo que nos lleva a nuestra mente es a la raza humana, a toda la humanidad, toda la creación. En esta palabra también nosotros podemos usarla de una manera equivocada, sin atender el contexto para la cual se está aplicando. El lector de la Biblia imagina frecuentemente que esta palabra, como mencionaba hace un momento, se refiere a la humanidad y en consecuencia interpreta equivocadamente los pasajes en los que la misma se aparece. Es por eso que nosotros debemos atender cuidadosamente cómo es que se aplica las palabras para que no erremos en el propósito de ellas, atendiendo lo que mencionábamos en un principio, que sí debemos cuidar muchas veces cómo el Espíritu Santo hace de una expresión, definiéndola siempre, su significado y alcance. Vamos a dar algunos ejemplos para que podamos nosotros comprender mejor lo que quiero decir. Vamos, hermanos. Vamos a una cita bíblica. Vamos a Hechos 13:48, por favor. Rápidamente, Hechos 13:48. Dice de esta manera. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí podemos ver claramente la presencia de Dios. Aquellos que Dios escogió en la eternidad pasada, en el libro de Hechos, podemos ver que glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos aquellos que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Sí? Pero no menciona por algo que ellos estaban ¿cómo explicarles? No mencionan la acción de estas personas. Aquí están enfatizando los que estaban ordenados para vida eterna. Creyeron. ¿Sí? Ellos glorificaban a Dios. ¿Por qué lo hacían? Porque era el resultado de la elección de Dios. No es algo que como les decía hace un momento, ellos creyeron y glorificaban al Señor no porque ellos hubiesen tomado la iniciativa. Recuerden, la iniciativa la tomó Dios, porque si no, ya la salvación no fuera por gracia, ya no fuera
Prácticamente no podemos nosotros decir que la salvación era por mérito humano. La salvación es por gracia. Y como mencionamos o estudiamos continuamente, nuestra justificación es por la fe. Y esta sin obras. Porque las obras son resultado de lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Por gratitud a Él, nosotros queremos obedecer sus mandamientos. Continuamos. Este texto lo que nos está diciendo es que Dios afirma una absoluta soberanía al separar a algunos para formar parte de favores distintivos. ¿Sí? Aquí nosotros podemos observar claramente la absoluta soberanía de Dios al separar a algunos para que estos formen parte de favores distintivos. En este caso, como veíamos aquí en Hechos 13:48, dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Continuamos. Una falsa teología hace del conocimiento previo que Dios tiene de nuestra fe la causa de su elección para salvación, mientras que la elección de Dios es la causa y nuestra fe en Cristo es el efecto. Continuamos, hermanos. La palabra preconocimiento, traducida en la versión española por conocer de antes, no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero sí que se da frecuentemente el término conocer. Cuando este es usado en relación con Dios, significa a menudo mirar con favor, comunicando no un simple conocimiento, sino un afecto por el objeto mirado. Un afecto por el objeto mirado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Éxodo 33:17. Fíjense lo que dice. 33:17. Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Otro ejemplo, vamos a Deuteronomio 9:24, más adelantito. Deuteronomio 9:24. Dice así: rebeldes, habéis sido al Señor desde el día que yo os conozco. Como mencionaba, no se ve o no se percibe la palabra preconocimiento, pero sí se percibe la palabra conocer. Y es lo que nos va a ir a ampliar un poco más este atributo acerca de nuestro Señor. Vamos a Amós 3:2. Amós 3:2, un profeta de los profetas menores. Amós 3:2. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Vemos la palabra conocer. Asimismo, en el Nuevo Testamento, nosotros también vamos a observar esta palabra conocer. Vamos a ver algunos ejemplos. Mateo 7:23. Mateo 7:23 dice de esta manera: y entonces les declararé: no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra conocer, obviamente nosotros percibimos que la aplicación no es la misma que en otros textos.
En algunos podemos ver el favor de Dios, en otras no se percibe el favor de Dios, al contrario, se ve, como dice aquí, hacedores de maldad, nunca os conocí. No es en una manera favorable para el oyente. Otro texto, Juan 10:14. Juan 10:14. Dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Haga de cuenta, dice, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen. Ahí vemos nuevamente la palabra conocer, pero en un enfoque diferente. Otro ejemplo lo podemos observar en 1 Corintios 8:3. 1 Corintios 8:3, adelantito de Hechos. Romanos 8:3. Dice así: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Tiene sentido, va cobrando sentido lo que estoy explicando. Vamos a otro ejemplo. Segunda a Timoteo 2:19. Segunda a Timoteo 2:19. Dice de la siguiente manera. Es acá. Me perdí. 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El término preconocer o presencia, tal como se usa en el Nuevo Testamento, es menos ambiguo que en su simple forma conocer. Si todos los pasajes en los que se aparecen si en todos los pasajes en los que se aparece la palabra conocer son estudiados cuidadosamente, se descubrirá que es muy discutible que el término haga frecuencia a una simple percepción de eventos que han de tener lugar. En realidad, este término nunca es usado en las Escrituras en relación con sucesos o acciones, sino que, por el contrario, siempre se refiere a personas. Se usa el término para referirse a personas, no a sucesos o acciones. Dios conoció por anticipado a las personas, no a sus acciones. Para demostrarlo, citaremos los pasajes en los que se encuentran estas expresiones. Acompáñenme por favor a Hechos 2:23, un poquito atrás. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, por manos de inicuos, crucificándole. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Si nos fijamos con atención en las palabras de este versículo, veremos que el apóstol no estaba hablando del conocimiento anticipado de Dios en el acto de la crucifixión, sino a la persona crucificada. Este entregado. Romanos 8:29-30. Es un texto muy conocido, todos lo conocemos.
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él el primogénito entre muchos, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una vez más, observamos aquí la palabra conocer. Y porque los conoció, a estos los predestinó. Fíjense bien el pronombre que se usa, no es sino lo que antes conoció. Lo que se nos muestra no es la sumisión de la voluntad, ni la fe del corazón, sino las personas mismas. No ha desechado Dios a su pueblo. Otro ejemplo, Romanos 11:22, adelantito, 11:22. Dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. 11:22. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. Él es fiel a su promesa. Una vez más, la referencia es claramente a personas solamente. La última cita que veremos es 1 de Pedro 1:2. Es nuestro texto base que vimos en un principio. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presciencia, según el preconocimiento. Bueno, como podemos ver, hermanos, la referencia es a los expatriados en ese entonces, cuando la carta fue escrita, a los expatriados, a los que estaban como peregrinos en este mundo, que no tenían una seguridad de una patria, de una residencia, porque andaban de un lugar a otro, atendiendo al contexto histórico, a la persecución que se acrecentaba en esos días. Ellos se les hace llamar como expatriados, pero tiene sentido cuando nosotros asimilamos bien nuestro papel aquí en la tierra. Aunque estemos en una residencia segura, aunque tengamos una nacionalidad segura, estamos de paso, somos expatriados. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar que no es nuestro. Muchas veces nosotros nos encariñamos o nos afanamos con lo que este mundo nos ofrece y perdemos de vista que el lugar al cual pertenecemos es al reino celestial. Continuamos. En vista de estos pasajes, ¿qué base bíblica hay para decir que Dios previó los hechos de algunos, a saber, su arrepentimiento y fe, y que a causa de los mismos los eligió para salvación? Absolutamente no hay ningún texto que respalde esto, que le haya visto algo en ellos y que por eso los haya escogido. Las Escrituras jamás hablan del arrepentimiento y de la fe como algo provisto o preconocido por Dios. Es verdad que Dios conocía desde la eternidad que algunos se arrepentirían y creerían, pero las Escrituras no se refieren a esto como un objeto de la presciencia, de la elección de Dios. El término se refiere invariablemente a Dios preconociendo a personas. Así pues, retengamos la forma de las sanas palabras, según el texto de 2 de Timoteo 1:13. Retengamos la forma de las palabras. Fíjense bien cómo Pablo le escribe a Timoteo y le decía de esta manera. 1:13 dice así:
habiendo yo sido antes blasfemo, perdón, es 2 de Timoteo, disculpen, 1:13, dice así: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Fíjense cómo es que la palabra misma nos va dando luz para que podamos comprender el propósito y la intención de cada palabra que podemos leer en los pasajes. Pablo le decía a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Otra cosa sobre las que deseamos llamar particularmente la atención es que los 2 primeros pasajes citados muestran la manera clara y que enseña explícitamente que la presencia de Dios no es cautiva, no está anclada. Claramente nosotros, dentro de la presencia de Dios, podemos ver su libertad de hacer todo acorde a su voluntad. Podemos ver su soberanía, podemos ver cómo Él va determinando lo que Él va decretando. Observamos aquí que Cristo fue entregado por el determinado consejo, anticipado conocimiento de Dios. Su consejo o decreto fue la base de su anticipado conocimiento. Todo se está cumpliendo porque Él desde antes de la fundación del mundo lo había decidido así. Asimismo, en Romanos 8:29 también observamos que empieza con la palabra ¿por qué?, lo cual nos habla de lo que precede inmediatamente. ¿Qué es entonces lo que dice el versículo anterior? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? A los que antes conoció, a estos predestinó, etcétera, etcétera. Y cobra sentido la presencia de Dios. Dios conoce por anticipado lo que será, porque Él ha decretado que sea. Afirmar, por tanto, que Dios elige porque preconoce, es invertir el orden de las Escrituras. Esto elimina la base o la causa de la elección como algo de la criatura y la coloca en la soberana voluntad de Dios. Déjenme darles una ilustración. Es como si nosotros quisiéramos ponernos los zapatos y después los calcetines. No es posible. Estamos invirtiendo el proceso. Primero nos ponemos el calcetín o la calceta y después el calzado. Asimismo, nosotros entendemos que Dios primero escoge, después el Hijo paga la deuda de esos escogidos. Ellos son llamados, creen en la obra de Cristo, por lo tanto se arrepienten y en consecuencia vemos hijos genuinos de Dios. Hay una consecuencia. Estos aman a Dios por la sencilla razón de que antes de la fundación del mundo fueron escogidos. A eso se refiere la presciencia, a una elección antes de la fundación del mundo. Dios se propuso elegir a ciertas personas no porque hubiera algo bueno en ellas, ni porque previera algo bueno en las mismas, sino solamente a causa de su pura y buena voluntad. Él, ¿por qué escogió a estos? No lo sabemos. Lo único que podemos decir, como dice el texto, porque así te agradó, porque así le agradó al Padre hacerlo. Segunda de Tesalonicenses 2:13, Segunda de Tesalonicenses 2:13.
2:13. Fíjense bien. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Más claro no puede ser, hermanos. Esto se ve claro en las últimas palabras del versículo: los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios no predestinó a aquellos que Él prevía que iban a creer en Él, sino a aquellos que iban a ser conforme a la imagen de su Hijo, pero esto iba a ser resultado de la elección de Dios. Por el contrario, predestinó a aquellos a los que antes conoció, es decir, a los que amó, a los que eligió, a los que Él decidió tomar, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Su conformidad a Cristo no es la causa, sino el efecto de la presciencia y predestinación de Dios. Hermanos, Dios no eligió a ninguno que fuera pecador porque viera que creería en Él, por la razón sencilla de que no estamos facultados para buscar a Dios, de que ningún pecador cree jamás hasta que Dios le dé la fe. Solamente alguien puede ir a Dios a menos que Dios en la eternidad pasada lo haya escogido. Nosotros, por la condición en que nos encontramos, no podemos definir quiénes son aquellos que Dios escogió. Por lo tanto, debemos cumplir con predicar el Evangelio, comunicarlo y que las personas lo escuchen. Y al escucharlo sucede el milagro de que escuchan la voz de Dios y acuden a Él para arrepentirse de sus pecados. De la misma manera que ningún hombre puede ver antes de que Dios dé la vista, ya que la vista es un don de Dios y el ver es el resultado de ese don. Asimismo, como hemos leído en algunos pasajes, por ejemplo Efesios 2:8, donde menciona que la fe es un don de Dios para que nadie se gloríe. No podemos nosotros atribuir un mérito en la salvación de los hombres por algo que hayan hecho. Esto corresponde a la elección de Dios, a la presencia de Dios, y es algo que debemos tener mucho cuidado. Efesios 2:8, vamos rápidamente para constatar lo que estoy mencionando. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el creer es la consecuencia del uso de ese don. Si fuera cierto que Dios eligió a algunos para ser salvos porque a su debido tiempo estos creerían, eso convertiría el creer en un acto meritorio. Sí tendríamos de qué jactarnos. Y en este caso el pecado tendría razón de jactarse, lo cual la Escritura niega enfáticamente en Efesios 2:9. Lo leemos, aquí lo tenemos a la mano. No por obras para que nadie se gloríe. Nos damos cuenta que la fe es un don de Dios. No, la elección de Dios no procede de nada que haya en nosotros o de nada que proceda de nosotros, sino únicamente y propia y soberana buena voluntad de Dios. Una vez más en Romanos 11:5, vamos para allá rápidamente. ¿Qué nos dice Romanos 11:5? Adelantito de los evangelios. Romanos 11:5.
Dice así: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Fíjense, hermanos, escogidos por gracia, no porque Dios haya visto algo en ellos. Por gracia. Escogidos no porque merecieran ser escogidos. Si se trata de justicia, ni uno de nosotros estaríamos ante su presencia. Tendríamos esta virtud, este privilegio de estar estudiando su palabra. Todos seríamos condenados. Pero por amor, Él elaboró un plan de salvación para su pueblo, de tal manera que cuidó cada detalle. Y cada engrane en el plan de la salvación está preciso para que éste funcione de tal manera que no pueda alterarse absolutamente nada en el plan de salvación. Dios cuidó cada detalle en la salvación de su pueblo y no puede ser alterado. La humanidad en muchas ocasiones ha manipulado su palabra y ha sacado provecho de ella para hacer tropezar a los hombres y desviarlos de su voluntad. Y es lo que nosotros queremos evitar. Como iglesias de sana doctrina, queremos que la humanidad, que la creación de Dios conozca la verdad. Dice el texto: y conoceréis la verdad y ésta os hará libres. Hay que saber de qué nos hará libres. Para esto es importante estudiar las Escrituras. Precisamente se ve la importancia para nosotros de tener ideas claras y bíblicas sobre la presencia de Dios, que no solamente conoció el final desde el principio, sino que lo planeó. Fijó y predestinó todo desde el principio, ya que si nosotros, como cristianos verdaderos, lo somos porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Vamos para allá. Se ve claramente el plan de salvación en ese texto. Efesios 1:4. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjense, para que fuésemos santos. Nos escogió para que fuésemos santos. No dice, nos escogió porque ya eran santos. No, para que fuésemos santos a la imagen de su Hijo, sin mancha delante de Él. No porque previó que creeríamos, sino porque simplemente así le agradó hacerlo. Te escogió a pesar de tu incredulidad por naturaleza. Y es algo que debe de llevarnos a postrarnos delante de Él. Romanos 11:5, el que leímos hace un momento: siendo así toda la gloria y la alabanza le pertenece solo a Él. No tenemos base alguna para atribuirle ningún mérito a la criatura. Has creído por gracia, y eso porque tu misma elección fue de gracia. Hermanos, por mi parte es lo que puedo compartirles, y lo único que yo pudiera concluir, que si entre uno de los que acaban de escuchar el mensaje alguna ocasión ha tenido oportunidad de tener esta verdad y quizás la tenía en un enfoque diferente, hermano, Dios es fiel siempre y cuando vayamos a Él en arrepentimiento y fe. Él es fiel para perdonarnos. El conocer a Dios de una manera más profunda nos lleva a examinarnos delante de Él, a tal grado que podemos ver más claramente lo sucio que estamos, lo equivocados que podemos estar.
A veces podemos tener una religión y estar confiados en ella y posiblemente a la luz de la Escritura esta puede convertirse en una secta por el simple hecho de pasar por alto las verdades de nuestro Señor. Que Dios los bendiga, hermanos, y si Dios quiere, nos vemos en otra ocasión.